Hace 2 años hicimos una mesa táctil como esta, con un cielo estrellado, pero al final fuimos un poco más allá e hicimos este suelo, pero no simplemente de madera, sino de losas. 2 meses de trabajo ininterrumpido, 15 kilómetros de fibra óptica, un centenar de sensores, miles de canas, y finalmente el suelo está listo. Que disfruten el video. Lo primero que hacemos es ir al almacén. Tenemos un lote de losas seleccionadas que se convertirán en el suelo, pero vamos por partes. Las cargamos en el coche y nos dirigimos al aserradero. ¿Cuál es la idea aquí? Está claro que poner un suelo de losas gruesísimas no es la mejor idea, por eso ahora necesitamos cortarlas en losas más delgadas, básicamente en lamas. Y esto se ve de la siguiente manera: quitamos capa por capa, obteniendo de una losa gruesa varias delgadas. Al final tenemos un lote de losas delgadas que hay que convertir en un revestimiento para el suelo. Eso es lo que vamos a hacer. Cargamos las lamas en el coche y nos fuimos al taller. Lo primero que hay que hacer es pasar todas las lamas por la cepilladora, ya que después del aserradero, la superficie, por decirlo suavemente, no es perfecta y el grosor varía un poco. El siguiente paso es colocar todas las lamas en una composición bonita. Esta es una tarea nada sencilla y muy importante. Para resolverla correctamente, medimos cada pieza, anotamos la medida y la fotografiamos, después de lo cual vamos al editor y las organizamos basándonos en el tamaño de la habitación. Pero incluso aquí no todo es tan simple. No se trata de una elección aleatoria de la forma. El enfoque para cada tabla es individual. Solo de esta manera se puede resaltar la belleza natural y crear la sensación de que es una composición viva y unificada. Es decir, cada slab es único, con su propia forma, textura y nudos. Partiendo de estos datos iniciales, es como formamos la composición. Si simplemente se dibujan líneas curvas sin pensar en las lamas, no habrá magia, ya que las formas naturales serán cortadas, y eso claramente arruinará el conjunto. Antes de cortar los slabs, es necesario rellenar con resina todas las grietas y nudos. Lo que hicimos: primero pegamos cinta adhesiva por la parte trasera en todas las zonas problemáticas. Luego, sujetamos cuidadosamente la pieza al borde de la mesa por todo el perímetro, asegurándonos de obtener una superficie lo más plana y uniforme posible. Y acto seguido, nos pusimos a preparar la mezcla. La mezclamos, la teñimos y comenzamos a verterla. Después de unos días, la resina se secó y ya podemos continuar. Lo primero es eliminar el exceso. Primero, de manera tosca, usando una amoladora, y luego quitamos literalmente 1 milímetro pasando la pieza por la cepilladora. Entonces, como recordarán, tenemos un esquema claro del futuro piso, losas delgadas preparadas y una increíble máquina CNC que hará el resto del trabajo. Primero, perforamos miles de agujeros, en cada uno de los cuales habrá que insertar una fibra óptica, pero de eso hablaremos un poco más adelante. ¿Cuál es la idea aquí? No se trata simplemente de puntos dispersos al azar, es un mapa del cielo estrellado. Pero incluso aquí no todo es tan sencillo. Después de que la máquina ha perforado varios miles de agujeros, pasamos a la segunda etapa y elegimos la fresa adecuada. En esta etapa, necesitamos hacer un rebaje para los sensores. Cada sensor es responsable de su propia pequeña sección. Esta sección la hemos delimitado previamente con un anillo para facilitar el trabajo más adelante. Al final, solo queda recortar la forma necesaria, basándonos en la disposición de nuestro parquet de losas. Pasamos la fresa por el contorno y como resultado, el aspecto general es el siguiente. Ahora solo queda repetir esta operación unas cuantas decenas de veces más.
Pero no vamos a aburrirlos con un trabajo monótono, así que sigamos adelante. Y lo siguiente que nos espera es tender 15 kilómetros de fibra óptica. Sí, no lo han oído mal. Al final, el suelo estará compuesto por 25 losas individuales. En 15 de ellas se han perforado 8.137 orificios para la fibra óptica, además de 120 sensores táctiles distribuidos uniformemente. Entonces, ¿por qué de las 25 losas solo 15 funcionarán como un cielo estrellado sensorial? La cuestión es que se trata de un vestidor, habrá armarios a ambos lados. Por lo tanto, no tiene sentido hacer un suelo sensorial debajo de los armarios, pero la parte central de la habitación, por donde se caminará, se iluminará con miles de estrellas. Y para que la fibra óptica se mantuviera firmemente, ideamos el siguiente método. Supongamos que esta es nuestra tabla de trabajo y primero perforamos un agujero con un diámetro de 0,8 milímetros de grosor, así de lado a lado. Luego perforamos el siguiente agujero, un poco más grande, unos milímetros más, y se ve así, no hasta el final, pero sí más ancho, con una forma particular y distintiva. Aquí introducimos la fibra óptica que atraviesa la madera, y en este agujero grande, en este pozo, luego se vierte la resina. Y al final, la fibra óptica queda fijada de forma segura, pero aquí solo sale con el diámetro necesario. Así es como funciona esto. De lo contrario, si solo se perfora un pequeño agujero, es decir, de 0,8 milímetros, la resina prácticamente no entrará y la fibra óptica se saldrá. Así que, si a alguien les sirve, utilícenlo, tomen nota. Luego, siguiendo este esquema, llenamos los mini pozos con resina, distribuyéndola con un pincel por el perímetro. También, de manera preventiva, tapamos con cinta las cavidades donde se ubicarán los sensores táctiles para que la resina no las llene. Ahora solo queda lo más sencillo de todo, es decir, hacer otras 15 piezas como esta. Mientras los chicos se encargan de eso, al mismo tiempo estamos probando todo el sistema. Hicimos una muestra para nuestro suelo estrellado, tomamos la misma madera, del mismo grosor, e hicimos agujeros para la fibra óptica. Colocamos cuidadosamente la fibra óptica, la fijamos firmemente con resina epoxi y montamos nuestros botones táctiles. Todo esto está conectado directamente a un Arduino y así se enciende en la tira direccionable la cantidad precisa y necesaria de LEDs. La fibra óptica se recoge en un haz compacto así. Y así es como va a iluminar. Después de que encontramos el contacto, ya podemos colocar los sensores en su lugar, pero antes soldamos pequeñas antenas para aumentar la sensibilidad. Y así 120 veces seguidas. Esa es exactamente la cantidad de sensores que vamos a enterrar en este pequeño tramo de suelo. Después de que todos los sensores están listos, los colocamos en los lugares previamente preparados y los volvemos a fijar con cinta adhesiva. Así es como quedarán fijados en el suelo. Al final, tenemos el siguiente panorama general. Cada sensor individual está numerado y conectado al haz de fibra óptica más cercano disponible. El siguiente paso importante es estructurar estos haces. ¿Cómo se hace esto? El sensor se encuentra en un anillo grabado que preparamos de antemano. Ahora reunimos toda la fibra óptica que entra en ese anillo. Fijamos ese haz con cinta adhesiva y le ponemos el mismo número que está escrito en el sensor. Y así 120 veces. En el siguiente paso, con la ayuda de un dispositivo sencillo como este, cortamos un tubo de aluminio en muchas pequeñas tubitos de aluminio. Esto se hace para formar claramente y alumbrar todo el haz en el extremo, como pueden ver ahora mismo en la pantalla. Así que toda la fibra óptica está meticulosamente estructurada y perfectamente formada. Eso significa que podemos seguir adelante con el proceso.
Para ello, tomamos una hoja de contrachapado, colocamos la primera tabla cuidadosamente sobre ella, marcamos con precisión y preparamos la superficie de manera adecuada. En la propia tabla, instalamos un tope de altura. Con tornillos hacemos un tope temporal y aplicamos un adhesivo especial para parquet, sin escatimar, ya que necesitamos rellenar el espacio entre el contrachapado y la tabla, lo que permite que la fibra óptica permanezca en posición de trabajo, es decir, sin romperse. Y así sucesivamente, tabla tras tabla, ensamblando el rompecabezas. Como habrán entendido, decidimos hacer la instalación principal del suelo en el taller, ya que hacerlo en una habitación pequeña no es muy cómodo. Como resultado, dividimos la parte sensorial del suelo en dos grandes elementos que formamos en el taller. Después de que uno de los dos grandes rompecabezas se secó, retiramos el contrachapado que sobresale. Hacemos esto con la ayuda de una fresadora con una fresa copiadora, después de lo cual lijamos la superficie de manera preliminar. Por supuesto, tendremos que lijar todo bien nuevamente directamente en la habitación después de la instalación, pero quitar la mayor parte es mucho más cómodo en el taller. Eso es precisamente lo que hizo Andrei. Así que, los principales rompecabezas del conjunto están listos y podemos ponernos en marcha. Para ello, fijamos el panel con sargentos improvisados. Esto se hace por comodidad y seguridad durante el transporte. Con el mismo propósito, recogemos cuidadosamente la fibra óptica y la sujetamos con una brida. Después de eso, llamamos a un taxi de carga y cargamos cuidadosamente todo el material en la caja. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, nos preparamos activamente para la llegada. Aspiramos muy bien el suelo y luego imprimamos toda la superficie de manera exhaustiva. Por fin, la tan esperada entrega. Aquí se puede ver claramente para qué se usaron las abrazaderas temporales. Sin ellas, claramente no habríamos podido transportar los paneles en perfecto estado. Pero el suelo ya está en su sitio, y eso significa que podemos desmontarlas. Luego, seguimos el mismo método probado. Aplicamos pegamento sobre el suelo concreto, colocamos el contrachapado sobre el pegamento y después el parquet de losas sobre el contrachapado. Con la parte central todo es mucho más sencillo, ya que este sándwich ya fue ensamblado en el taller. Por supuesto, en el lugar surgen muchos matices que se resuelven con una sierra de calar, lijado e ingenio, como pueden ver en pantalla. Después de 2 días, el suelo está completamente instalado, el pegamento se ha secado y pasamos a la siguiente etapa. De manera previsora, dejamos pequeños espacios entre las lamas. Ahora vamos a rellenar esos espacios con masilla.
Esto se hace para resaltar visualmente cada tablón, lo que precisamente subraya nuestra idea, es decir, un suelo hecho de tablones. Y para no llenar la textura de la madera con masilla, pegamos cinta adhesiva en cada junta. Una vez que la masilla se ha secado, ya no necesitamos la cinta. La retiramos y procedemos al lijado final. Por supuesto, es un trabajo laborioso y muy polvoriento, pero es necesario. Y por fin, la guinda del pastel, la tan esperada capa final. Como ya es tradición, utilizamos un aceite bicomponente, componente A más componente B. Mezclamos bien y comenzamos a aplicarlo. Aquí es donde ocurre la magia. Una superficie sin gracia se transforma en un lujoso suelo de losas. Es precisamente ahora cuando se entiende para qué se hizo tanto trabajo. Esto sí que es impresionante. Creo que las palabras sobran aquí. Todo se ve en la pantalla. Y también en la pantalla se ven los 120 haces de fibra óptica que hay que organizar y conectar correctamente, tarea que asumió Lesha. De manera previsora, diseñamos y fabricamos estas piezas en las que se inserta perfectamente un tubo de aluminio, dentro del cual, a su vez, se colocan varias decenas de varillas de fibra óptica. Los haces se fijan con pegamento termofusible. El siguiente paso es ensamblar estos elementos. Sobre una base de contrachapado fijamos un perfil de aluminio, en el que pegamos una tira de LED direccionable. Cada diodo se ubicará exactamente frente al tubo de aluminio y, en consecuencia, frente a la fibra óptica que corresponde a una sección específica del piso. Todo esto se ensambla en una sola estructura y funciona de la siguiente manera. Cuando un pie pisa el suelo, el sensor táctil reacciona. La señal de este sensor llega al microchip. Luego, el Arduino procesa la señal y enciende suavemente el LED direccionable en la tira, que está ubicado exactamente frente al haz correspondiente. Al final, esto es lo que tenemos. Creo que muchos se preguntarán, ¿cuánto cuesta este invento? Para ser sinceros, por ahora no estamos listos para fabricar este tipo de piso por encargo en esta versión. Dado que la iluminación es controlada por Arduino, puede haber muchos modos, desde el táctil hasta la iluminación de todo el piso, con el parpadeo de estrellas, por supuesto, en cualquier color. ¿Cuánto podría costar si finalmente se hiciera por encargo? Por el momento, esto es un prototipo que necesita ser probado a fondo, y eso es lo que voy a hacer. Gracias a ustedes por ver el video y que tengan un buen día.